pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Desiguales, edición miércoles. Horario de verano todavía, hasta la semana que señor. viene. Y retomaremos felizmente las 9 porque recién estuvo por aquí Roberto Ugarte y ya arranca, por supuesto, la programación de la televisión pública 2022. Bueno, semana clave. Nunca he dicho esto, pero la verdad es que se vienen momentos muy, pero muy importantes, determinantes, quizá momentos bisagras para el Frente de Todos, para el gobierno de Alberto Fernández. Mañana jueves sesión donde estarían los números ya para la aprobación de la renegociación del acuerdo con el fondo que firmó el gobierno anterior. Y además, claro, después de eso, ¿por qué el presidente Alberto Fernández dice a partir del viernes la guerra contra la inflación? Porque una vez cerrado este momento del tema del Fondo Monetario y la deuda, pues después de eso se van a conocer decisiones y medidas, mucha expectativa para saber de qué se trata esta nueva etapa de pelea para sobrellevar y para cuidar los salarios de argentinos y argentinas. Sí, y en el día de hoy, atención, porque hay un nuevo salario mínimo vital y móvil. Ayer decíamos un número, el de la inflación de febrero como protagonista, hoy otro número, se va a 47.850, si no me equivoco. Sí, en diciembre. En diciembre, en 4 tramos. Pero atención el porcentaje, 45%, sí, que va a ser referencia para las negociaciones con otros sectores. Bueno, sobre esto vamos a hablar, por supuesto, con nuestros compañeros. Viene el senador del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, viene el senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, y ya está en los estudios de Desiguales la actual titular de Cascos Blancos, ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, con ella vamos a hablar. ¿Arrancamos? Arrancamos Desiguales, programa libre de humo, como ya es sabido por la televisión pública. Están hoy, compañera. Bueno, que repetimos equipo. Me parece bien, ¿no? Sí. El que gana no se toca. ¿Están contentos ustedes? El que gana no se toca. Bueno, si ustedes están contentos, estamos contentos. Somos resultadistas, sí. Equipo que gana no se toca, eso dicen varios para este fin de semana, ¿no? De clásicos y emparejamientos. Tarde de sábado. Sí. Huracán ¿Qué San domingo Lorenzo. vamos a tener, no? 8 de la noche. Muy bien. Bueno, Flor, Venta, ¿qué tenemos? Así es, vamos a estar hablando obviamente de inflación, anticipando qué medidas podrían venirse y nos vamos a preguntar, las medidas contra la inflación, primero, ¿qué tipo de munición van a hacer en esta guerra contra la inflación? Y segundo, ¿se trata de una primera batalla o es la guerra completa? Eso vamos a estar hablando. Bueno, me metió suspenso. Yo creo que... Flor Bueno, Barragán. ¿Qué? Ya tengo Decilo. ganas. Ya estoy pensando. Igual, términos bélicos me claro, me hacen sí, mucho sí. ruido, pero... No me dejó una metáfora para mí. Sí, Ni traje una. muchas metáforas, perdón. Pareces la Cunza, Flor, ya está altura. Nico Fiorentino. Hoy hubo una acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, que después siguió en el Ministerio de Trabajo. Más allá de esa situación puntual, más allá de lo que conocemos siempre, que es el caos de tránsito, vamos a contar qué demandan esas organizaciones sociales, pero también qué demandan las otras organizaciones sociales que hoy integran, se referencian en el Frente de Todos, porque vamos a ver cómo varía la agenda según la identificación política. Veámoslo ahora. ¿Qué te parece? ¿Querés verlo ahora? Sí, ahora. Lo podemos ver ahora. Trajimos unas placas para presentar porque ahí vos como la principal referencia que tenés respecto al gobierno. En realidad son dos. Una es el movimiento de trabajadores, el que se referencia con Juan Grabois, que tiene una agenda muy puntual, ahí lo vemos, que tiene que ver con el salario universal. ¿Recuerdan que cuando vino Ité Hackman acá, que terminó siendo un voto de abstención cuando se trató del acuerdo en la Cámara de Diputados? Le preguntamos si él hubiese condicionado su voto a favor si salía del salario universal y dio a entender como que sí. Bueno, tienen un programa establecido, tienen un proyecto para que esto avance, tienen la forma de financiamiento. Esta es la agenda que tiene este sector de los movimientos sociales muy puntualmente, que si bien el movimiento Evita, que ahora lo podemos ver en otra placa, también tiene algo que ver con esto, tiene otras aspiraciones, mucho más que ver con una situación de gobierno. El Ministerio de la Economía Popular. Esto, dicen en el movimiento Evita, es un compromiso tomado por el gobierno de Alberto Fernández de crearlo. La expectativa siempre fue, digamos, cuando vos hablabas con gente del gobierno, era después del acuerdo, después del acuerdo, después del acuerdo. Bueno, si mañana es ley el acuerdo con el FMI, esta es una promesa que tal vez podría tener algún tipo de actualización o de puesta en ejecución. Pero Nico, esas dos organizaciones que mencionás no estuvieron en la calle estos días, ¿o sí? No, por eso empezamos con estas dos que son referenciadas en el frente de todos. De hecho, el movimiento Evita, recién veíamos la imagen de Emilio Pérsico, es funcionario del Ministerio de
desarrollo social. Claro. Fernando El Chino Navarro, otro dirigente de Levita, tiene directamente un despacho en Casa Rosada a un par de metros de la jefatura de gabinete. Y por último nos queda este otro sector que no tiene nada que ver con el Frente de Todos, que son los que se movilizaron ahora, que van a ver cómo la agenda ahí va en otro sentido, que tiene que ver con las organizaciones de izquierda. Hablamos de Barrios de Pie, del polo obrero. Fíjate, planes sociales iguales a un salario mínimo. Sería hermosísimo tener planes sociales iguales a un salario mínimo, que llegarían a 47.800 pesos en diciembre, y 1 millón de puestos de trabajo, que también sería hermosísimo crear 1 millón de puestos de trabajo. Lo que se choca siempre son con las posibilidades. Vos hablás con estas organizaciones y dicen, nosotros tenemos los números de dónde sacar la guita para financiar esto. Lo que le responden es, 1 millón de puestos de trabajo se crearon en el primer kirchnerismo cuando la Argentina crecía 9% anual. Esa es la respuesta. Me sumo a lo de Nico con qué dice el memorando sobre estos temas. Digo, porque el memorando es el plan económico del gobierno. El memorando es el FMI. Así es, el memorando con el FMI. ¿Qué dice sobre el gasto social? Dice que el gasto social tiene un piso, pero en ningún momento el memorando habla de salario universal. Habla de AUH y también habla de la tarjeta alimentar. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuántos puestos de trabajo se van a generar este año según el acuerdo con el fondo? 220.000. Es decir, necesitaría 5 años para que todos los planes sociales, que son 1,3 millones, o sea, más de 5 años para que eso se traduzca en empleo genuino. El salario universal que piensa el MTE es 1/3 de un salario mínimo. 1/3 de un salario mínimo. El cálculo que tiene... ¿vendría a reemplazar qué? No vendría a reemplazar nada, vendría a llevar guita a un universo, el universo IFE, 11 millones de personas, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, que es el que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, es 1.200.000 personas. Esto es casi 10 veces más. Es otro universo. Va a monotributistas de las categorías más bajas, a la economía popular, lógicamente, está incluida ahí, pero se extiende mucho más. Bien definido por el IFE, ¿no? Porque si no, nunca se entiende bien a dónde aplicaría ese salario universal, que igual no está en debate. Ese es universo. Si cobraste el IFE, estás considerado en estas categorías que considera el MTE. ¿Cuánto restaría para financiarlo entre las cosas que absorbería, etcétera? Es un punto más del PBI. Muy bien, nos vamos al living, vamos a trasladar varias de estas charlas con nuestros entrevistados y entrevistadas. Está Sabina Frederick, como la presentamos hace un ratito nada más. Sabina, ¿cómo está? Bienvenida a Desiguales. No, bueno, bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Ustedes. Bueno, titular de Cascos Blancos, ya vamos a hablar, por supuesto, de qué manera Argentina tiene una actitud concreta respecto a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Yo siempre discuto, ¿no? Es entre Rusia y quiénes, porque es en territorio ucraniano, pero hay muchas más, la geopolítica es mucho más amplia. Pero teníamos ganas de charlar, Sabina, porque vos firmaste un documento que todavía sigue generando discusiones y debates, bienvenidos por otra parte, que es, bueno, en momentos muy difíciles, de qué manera la unidad del campo popular se sostiene, ¿no? Distintos intelectuales, algunos muy referenciados en el kirchnerismo más estructural o más histórico, y otros más de la mano de lo que podríamos llamar albertistas. ¿Cuál fue el sentido? O en realidad te preguntaría, ¿qué es lo más interesante que dejó ese documento? ¿Por qué lo firmaste? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, hubo 2 documentos, ¿no? Uno que circuló el fin de semana pasado y otro que fue del Grupo Callao. Me parece que están refiriéndose al segundo documento, que subraya la unidad del Frente de Todos. Exacto. Bueno, la idea es apoyar al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, en ese acuerdo original que hubo y que hizo que pudiéramos llegar a constituir el gobierno actual. Un acuerdo que fue también un acuerdo con los votantes y creemos que el gobierno nacional, representado por nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, junto a una larga lista de legisladores, senadores, intendentes, gobernadores, etcétera, es la garantía para enfrentar al neoliberalismo. Así que es, digamos, subrayar cuáles son los acuerdos originales que ha habido con los votantes de tanto Alberto como Cristina. Sí, en el centro de la escena no parece estar eso, que efectivamente, o sea, la discusión es de qué manera se garantiza que la expresión neoliberal que gobernó con Macri presidente no vuelva a ejercer esa representación. Y ahí aparece la discusión sobre si el gobierno está muy moderado, sobre si el gobierno es posibilista y si podría hacer más cosas de las que efectivamente hace. Parece ser esa la esencia un poco de la discusión
hacia dentro del frente. Si coincidís, ¿y cuál es tu mirada? Pero eso pone parte de los acuerdos de las coaliciones, ¿no? Al ser una coalición hay que consensuar cuáles son los avances que se pueden hacer, cuáles son los puntos de equilibrio. El acuerdo, el centro es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entendemos que es el mejor acuerdo posible con un organismo que sabemos que nadie quiere, que no deseamos, que ha generado una historia de penurias en la Argentina, pero entendemos que es ese acuerdo con el trabajo enorme que ha hecho el Gabinete Económico, Martín Guzmán y todos sus asesores, es el mejor acuerdo posible pensando en el futuro de nuestro país y en reducir las desigualdades, ¿no? Que es el título de este programa. De manera que yo entiendo, como firmante de ese documento, que ese acuerdo de la coalición es el que hay que sostener para acordar internamente cuál es el camino posible, ¿no? Cuáles son las acciones posibles para seguir adelante en un camino que es el de la reducción de las desigualdades, de la pobreza, de las desigualdades y la ampliación de derechos. Sabina, en las últimas horas habló Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos, dijo algo sobre lo que te queremos preguntar. Creo que en política uno tiene que ser lo más, tiene que personalizar lo menos posible, tiene que tratar de ser lo más flexible y lo más tolerante sin personalizar, porque la personalización nos lleva a cometer errores. Entonces, yo sí, obviamente, tengo diferencias con algunos funcionarios del gobierno que no los veo laburando como tendrían que estar trabajando para que al gobierno le vaya bien, pero no lo diría en público, ¿entendés? Para no echarle nafta al fuego. Salió el fin de semana una nota que decía que yo imputaba un sector particular, que imputaba a la cámpora de algo en particular. Sí. Yo no imputé a la cámpora de algo en particular, porque aparte si imputar a cualquiera, no a la cámpora, sino a cualquiera, después ¿cómo hago para sostener que lo que necesitamos es la unidad? Esto me lleva sin ninguna duda al funcionarios que no funcionan de la vicepresidenta en su momento. ¿Vos coincidís en que hay que apuntar, en que es mejor el método Santoro, digamos, de decir, bueno, creo que esto ocurre, pero no voy a decir quién? Yo coincido completamente con lo que dice Leonardo. Yo comparto, lo he dicho varias veces, la idea de que hay que institucionalizar un poco más la política en Argentina y despersonalizarla. Me parece que las mutuas acusaciones nos sirven mucho más para no solo proteger la coalición, proteger una coalición que está gobernando para poder llevarle más derechos y, insisto, con la reducción de las desigualdades a quienes nosotros representamos. ¿Pero eso lo entienden todos igual dentro de la coalición? Parece que no. Yo creo que hay que promover esta concepción también de lo que es la política y de la unidad del campo popular. ¿A quién estamos defendiendo, no? Me parece que centrarnos en los conflictos internos no nos ayuda a proteger a las personas que tenemos que proteger, que son aquellos para los que gobernamos. Comparto la visión de Leonardo, hay que desenfocarse de esa permanente tensión, sobre todo porque además la oposición aprovecha, ¿no? Bastante de esas confrontaciones. Así que coincido con él en que hay que desplazar el eje, tratar de hacer funcionar las instituciones, despersonalizar, eludir la disputa personal. ¿Por qué crees que cuando hubo cambio de gabinete vos saliste de tu lugar? Vuelvo atrás. Durante mi gestión como ministra de Seguridad, además yo me ocupé de despersonalizar permanentemente, ¿no? las zonas de tensión y de conflicto. No, yo creo que el presidente me eligió a mí para ser ministra de Seguridad en un escenario y ese escenario cambió porque la coalición política es una coalición política dinámica también y entendió que era necesario que ese lugar lo ocupe una persona que representa otra forma de la gestión, otro sistema de alianzas, etcétera. Pero nuevamente, yo creo que hay que salir de la personalización excesiva en la política argentina, creo que eso no nos está ayudando. Hay, por un lado, una búsqueda permanente de la personalización y, por otro lado, creo que hay una necesidad de las nuevas generaciones también, ¿no? Yo creo que de empezar a pensar más institucionalmente, ¿no? Y no tanto él, ella, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, la foto, ¿no? El tema de la foto, ¿no? Se muestran fotos y no hay muchas veces contenido acerca de lo que la política está haciendo con esa foto, ¿no? Sabina, es interesante los intentos de traer la discusión hacia el diseño de las políticas públicas, sus alcances y demás. Y en ese mismo sentido, ¿te representa la política en el Ministerio de Seguridad que está llevando adelante Aníbal Fernández?
Bueno, es un estilo diferente, con otra orientación, otra forma de pensar la conducción política de las fuerzas de seguridad. Son otras miradas sobre cómo conducir las fuerzas, cómo darle seguridad a la gente. Pero no me cabe a mí hacer comentarios porque es una decisión del presidente que sea esa la orientación de la política de seguridad en este momento, ¿no? Nico. Sí, quiero hacerte una pregunta más sobre el documento, que más allá de señalar el qué, que era la unidad, también decía el cómo, y el cómo es una palabra que aparece varias veces en el documento, que es moderación. Y a mí me parece que tal vez termina siendo esa la principal diferencia o la principal crítica que se le hace de un sector del Frente de Todos al gobierno. El gobierno insiste con que este momento histórico es para la moderación. ¿Efectivamente es para la moderación? Lo que pasa es que la moderación tiene varias interpretaciones, ¿no? La moderación puede ser el estilo de vinculación con el otro, con los otros, con los distintos sectores de la coalición y con la sociedad. Me parece que esa es una interpretación sobre la moderación que yo comparto, siguiendo un poco la línea de Leandro. Me parece que hay que tratar de ser moderado también en la relación con los otros para reducir el nivel de tensiones que erosiona la representatividad también de este gobierno. Y respecto de la moderación en torno a las políticas, me parece que ahí lo que hay que establecer son espacios, en todo caso, de debate, ¿no? ¿Qué sería el ser moderado? ¿Significa ser más de centro? ¿Moderado quiere decir... ¿Qué quiere decir moderado en esta época, no? Da la sensación que la crítica se le hace en el término del atrevimiento respecto a las políticas y hasta dónde se llega con las decisiones o con la radicalización de esas políticas. Yo por lo menos lo interpreto desde ahí. Sí, pero insisto, Nicolás, me parece que lo que no termina de formularse en todo caso es cuál es la radicalización posible en este contexto histórico, ¿no? Que no son los años 60, no son los años 70, no son los años 80, no son los años 90. Venimos también de una historia, ¿no?, en la que la Argentina ha intentado caminos a seguir y de 4 años más los 2 de pandemia que también pusieron a la Argentina en una situación particular. Entonces, creo que la moderación hoy, digamos, es también un poco lo posible, ¿no? En esta época, que no fue lo posible, no era lo posible hoy no es lo posible en el año 2011. Lo posible en el 2011 era otra cosa. Yo creo que también eso es parte de lo que la coalición tiene que, de alguna manera, subsanar, ¿no? Esa evaluación del pasado. Esa evaluación del pasado no es la misma y el presente es imposible que sea el pasado, por otro lado, ¿no? Sabina, estás en Cascos Blancos en este momento. Para el que nos está mirando por ahí, ¿qué injerencia tiene justamente la guerra en Europa del Este, Cascos Blancos? Bueno, Cascos Blancos es un organismo también, retomando un poco la charla previa, que hizo historia en la Argentina. Es una política de Estado que tiene 27 años, ¿no? Que también es un elemento a destacar. No todas las políticas en Argentina han tenido esa continuidad. Es un organismo que se ha dedicado a prestar asistencia humanitaria en distintos tipos de crisis humanitarias producidas por conflictos bélicos, conflictos políticos de larga duración, desastres socioambientales o migraciones forzadas, desplazamiento de población. Este es un conflicto bélico, es una guerra producida por una invasión de Rusia a Ucrania. Y Cascos Blancos está en una misión desde el día 4 de marzo, hace ya casi 15 días. Primero fueron a Polonia, son 7 voluntarios y funcionarias, son civiles, a veces se los confunde con los cascos azules, no, son civiles, y es un voluntariado vinculado al Estado que presta un servicio determinado. El 5 llegaron a Polonia para apoyar el trabajo que está haciendo la embajada y los consulados ¿En qué tareas Polonia. Concretamente, Sabina? Bueno, estuvieron, se desplazaron a la frontera, a la ciudad de Chelm, que es una ciudad que tiene una estación ferroviaria, para acompañar a los argentinos que fueron saliendo desde ese momento en adelante, inclusive otros que ya habían salido antes de que ellos llegaran y que estaban en Varsovia. Asistieron un total hasta ahora de 20 personas. El día sábado, creo que fue 10 o 11, el sábado pasado, se trasladaron a Rumania porque empezó a haber cada vez más
gente que salía por Rumania. Así que las tareas son de contención psicológica imprescindible, porque las personas que salieron con mucha angustia, dejando casi toda su vida atrás, con pocas cosas. Una de las personas que llegó el sábado pasado, que fuimos a recibir al aeroparque, una chica joven con su hijito de 3 años, ni valija tenía, o sea, había salido realmente con lo puesto. Así que es una tarea de apoyo a nuestra embajada en Polonia y a nuestra embajada en Ucrania, a nuestra embajadora, que como ustedes saben está en Rumania ahora porque tuvo que salir de Kiev. Hoy ya han salido 111 ciudadanos argentinos de Ucrania y la tarea que está haciendo Cascos Blancos, junto con nuestras embajadoras y cónsules, que también fueron algunos como refuerzo a esta zona, permitió también el acompañamiento de alrededor de 10 latinoamericanos, porque en el marco de la CELAC, de esta organización que hoy preside nuestro presidente, Alberto Fernández, nuestro canciller Santiago Cafiero acordó una red de cooperación ampliada de los consulados para que nuestro consulado, así como los consulados de Brasil o Ecuador, pudieran asistir a ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe. Así que son 11 latinoamericanos que se asistieron, 111 argentinos y unos 37 ucranianos, muchos de los cuales son familiares de los argentinos que salieron de Polonia. ¿Y van a estar allí en tanto dure el conflicto? No, van a estar hasta dentro de 3-4 días, porque ya han salido prácticamente todos los argentinos que querían salir. Que querían y que tenían una situación que les permitía salir. Algunos tienen entre sus integrantes a una persona que es varón y que está comprendida en la ley marcial. Entonces, no se quieren mover porque tienen miedo de terminar poniendo a esa persona ¿Qué significa en concreto eso? Tiene que quedarse en el ejército. Claro, o sea, están obligados a ser movilizados por el ejército. Entonces, la Cancillería está tratando de ver si encontramos una forma de que en esas situaciones pueda retirarse todo el grupo familiar. Después hay un caso, por ejemplo, de un muchacho que entró a buscar a su mamá y le produjo una ACV, la crisis y la angustia, así que se tuvo que quedar. O sea que nosotros evaluamos junto con nuestras embajadoras y por supuesto con nuestro canciller que el momento crítico de la evacuación había pasado. Lo cual no quiere decir que no pueda volver si la situación se agrava, nosotros volvemos con este mismo personal o con otro personal. Sabina, muchísimas gracias por haber venido a Desiguales. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá se repita. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a nuestra ¿nos paramos? mesa. Sí. Bueno, yo estaba cómoda. Recogemos todo lo que se nos cae y volvemos a Florianico y vamos a hablar concretamente acerca de la economía. Enseguida ya está el senador Lewandowski del Frente de Todos representando a la provincia de Santa Fe para charlar con nosotros, y el senador Torres de Juntos por el Cambio por la provincia de Chubut, para ver cómo se viene la jornada de mañana en el Senado y varias otras cosas. Bueno, Flor, hablemos de economía y concretamente qué medidas podría tomar el gobierno en el marco de lo que el presidente señaló como guerra contra la inflación. Así es, ayer hablábamos de la inflación de febrero, hoy nos vamos a meter en la inflación de marzo, que también viene muy caliente. Tenemos varias placas para compartir. Primero, las primeras proyecciones que hay en cuanto a qué podría llegar a pasar en marzo. Esto es de la consultora Ecogo. 4,3% en alimentos, eso es lo que se espera, también muy elevado para marzo, y 4,8% el nivel general, es decir, ¿se espera alimentos por debajo del promedio? Sí, esto es lo que es la proyección al día de hoy, mediados de mes, con todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Las medidas que se vienen, si hay remarcaciones premedidas, así que tomémoslo con pinzas, pero Ecogo es serio con estos datos, así que es una buena aproximación acerca de lo que puede llegar a venir. Tenemos también para ver ya qué está pasando hoy con los precios, los datos de qué pasó la última semana, y esto los va a asustar un poco. Solo en una semana. Mirá que ya estamos bastante cagados, pero dale, tratá. Volvemos a prueba, Flor, dale. Sí, el otro día una fuente de Casa Rosada me decía, estoy un poco asustado. Y yo dije, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Sí. Es como cuando ves a la azafata nerviosa, ¿viste? Sí, tal cual. Ya está, porque es mi última. Bueno, listo, estamos regaladísimos. Sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son los datos alimentos? que vos decís que nos pueden asustar? Sí, porque esto es de una sola semana. La segunda semana de marzo también de Ecogo, alimentos subió casi 2% en 7 días.
días. Mira, panificados, cereales y pastas, alimentos básicos de la mesa, 6,8%. Acá vemos, si la famosa frase de la guerra está en Argentina, es esto. Es esto la suba de los commodities. Frutas también muy fuertes, subiendo 2,7%. Esto es de una semana, reiteramos. Y aceites lácteos y también, ahí no llegó a leer. Huevos. Y huevos, mira, hay que elevado 1,3%. El Maple el otro día me lo cobraron 500 pesos. Sí, de huevos. Aparte algunos te lo venden como oferta, ¿viste? Te ponen en el cartel como oferta huevos 500. Y hasta hace muy ¿Cuál es la poco, oferta? un par de meses atrás, era 230, Sí, por eso te digo, 220. en una cosa por el estilo. acá en Capital Federal, un Maple 500 mangos. Bien. Flor, Sí. a mí me encantaría saber cuáles son las herramientas o cuáles son las medidas posibles que tiene el gobierno y si están condicionadas o no en función del acuerdo con el fondo. Sí, vamos a compartir un poco lo que se está trabajando hoy. Veremos efectivamente qué sale ¿Qué se anuncia? a partir del viernes, pero tenemos para compartir entonces qué es lo que se viene. Por un lado, ampliar precios cuidados, un programa que ya está hoy. Súper cerca, podría tener otro nombre, pero sería como llevar precios cuidados al comercio de barrio. Costó mucho esto, ¿eh? Recuerdo las discusiones que se tenía con supermercados chinos o de proximidad y la discusión que había con mayoristas. El reclamo era, a mí me llega, al precio que yo lo tengo que vender, me llega como mayorista. Eso no se pudo resolver. Claro, eso es de muy difícil resolución. De hecho, lo vemos todos los días. Cuando vas al super chino versus cuando vas al supermercado, las diferencias que hay en los precios. Si llega este programa de llevar una especie de precios cuidados al comercio de tu barrio, no se esperen una super canasta de 1000 productos. Si son 100, es mucho. Así que veremos qué pasa con esto. Retenciones solamente en aceite y harina de soja. Lo que está, esa posibilidad de un 2% Esos para dos llegar a puntos. 33. Así es, esos 2 puntos no tenemos que esperar cambios, al menos al día de hoy, en los granos, trigo, maíz y soja. Después también tenemos el tema de fideicomisos. Hoy está el fideicomiso del trigo, podría armarse uno para el maíz y además Eso es para ampliarse. sostener los precios locales, digamos. Así es, eso es para que si hay aumentos muy fuertes en los commodities, que no haya saltos tan fuertes en los precios y poder ir controlando a lo largo del año. De hecho, hay una idea que vamos a ver qué pasa, de fijar la harina durante el precio para lo que resta del año. Es decir, un precio que dure todo el año lo mismo sería algo novedoso. Y después también tenemos precios máximos, es decir, si ocurre todo esto, digo, si hay un fideicomiso, si las aceiteras financian el mercado interno, bueno, precios máximos para que si se hace todo eso, que efectivamente Claro. vos lo encuentres en la góndola Flor, de esos precios. todo esto debería ir en combo. Todo digo, esto junto. En saldría en paralelo. combo, son Claro. temas que se vienen trabajando hace rato, pero justamente eso, se vienen trabajando por separado en distintos ministerios. Sigo con la placa, perdón, Nico, Sí. ¿qué es? Y completamos la placa. ¿Qué es compra anticipadas de verduras? Sí, esto es algo que también se viene trabajando entre la Secretaría de Comercio Interior y el Mercado Central, que sería algo así como salir a comprar verduras anticipadamente, es decir, decirle a los productores, toma, te doy la plata, pero no me lo des ahora, dámelo, no sé, en el momento del año que hay menor producción, cosa de no ver estos saltos, viste, que el tomate sube Sí, lo 80% en estacional, un mes, claro. bueno, para frenar un poco la estacionalidad. Veremos cómo sale, es algo que nunca se hizo y que la estacionalidad también depende de, digo, es incontrolable si hay una sequía, una lluvia, así que bueno, Claro. veremos Ibas eso a meter también. una idea, Nico, y Sí, que cerramos. cuando yo veo la lista de políticas posibles que presenta Flor, sacando el último de la compra anticipada de verduras, Sí. todo el resto son programas ya existentes. Que muchos no precio- funcionaron, ¿decís? Precio fijo, Digo no que sé. solo son existentes y justamente... Precios máximos. No, precio fijo. Fijar el precio de la harina, por ejemplo. No, pero- No sé si se hizo eso. No, pero bueno, sería una especie de precio máximo que también ya se utilizó para los Digo alimentos. porque justamente ayer hablábamos de cuando vos, por lo menos desde el punto de vista discursivo, de las expectativas que vos Sí. generas cuando hablas de guerra, lo que se genera, lo dijiste vos en la apertura ayer, genera una expectativa de algo, no sé si revolucionario es una palabra gigante, Novedoso. pero sí algo mucho más intenso Claro. cuando vos tenés un récord de suba de alimentos Claro. histórico en los últimos 30 Más allá años. de lo que ya no se aparece hizo. en esto que por lo menos Me lo hasta llevo hoy porque no fue para de todo. hablar. Si Bueno, no a mí para. me gusta la charla. Si no para. Senador Lewandowski, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ya vamos a hablar de la sesión de mañana, pero este tema a la provincia de Santa Fe le toca muy cerca. De hecho, el presidente Alberto Fernández hace pocas horas estuvo con el gobernador Perotti. ¿Cómo ve la escena desde una provincia que, bueno, ahí está, es bastante núcleo en términos de producción de alimentos, ¿no? Sí, yo veo que hay cosas que se pueden hacer. Me parece que
la ley de agroindustria que está en el Senado, creo que va a entrar por diputados, es una medida como para empezar a plantear otras cosas que no sean solamente de la coyuntura, sino que sean a largo plazo. Nosotros necesitamos que haya una variante en las producciones, no solamente lo que todos conocemos, sino que hay otras alternativas de cultivos que podrían engrosar la canasta de alimentos de los argentinos, producciones de otros animales. Bueno, se intenta algo con el cerdo, pero también buscar otras alternativas, cómo hacemos con el ganado vacuno también. Me parece que decía a largo plazo, ¿no? La sensación es que hay cosas que pueden ser a mediano. Las decisiones que tiene que tomar el gobierno, y cuando uno escucha al presidente decir guerra contra la inflación, es de impacto inmediato. No, a ver, hay cosas que hay que empezar a hacer en algún momento, porque siempre estamos con el corto plazo, hay algunas que tenemos que empezar, pero entiendo que hoy es el hambre de los argentinos y de muchos argentinos que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas y de precios que van por las nubes. Y cuando uno ve la inflación, no es que lo que más aumenta son los 0 kilómetros, lo que más aumenta son los alimentos. Entonces, hay situaciones, yo veía y hablaban de los negocios de cercanía y me parece buena esta alternativa. En Santa Fe hay una canasta conformada por la Unión de Almaceneros o por los mercados, los supermercadistas locales, con productores locales, que quizás muchas veces son los que no se conocen habitualmente en los supermercados de las grandes cadenas, y se facilita mucho más la llegada también en los barrios populares, o que los cortes de carnes no vayan por las grandes cadenas de supermercados, porque realmente casi que al interior no les llega. Entonces, me parece que hay medidas. Y nosotros tenemos un ejemplo que es en Santa Fe, lo que ha sido la billetera Santa Fe. 30% de descuento, de reintegro, no de descuento, sino de reintegro, hasta 5.000 pesos. Creo que eso se ha quedado retrasado y habría que subirlo. Pero va a los negocios que tienen radicación en la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿sabés qué tuvieron que hacer las cadenas, las grandes cadenas? También 30% de reintegro, alguna de ellas, lunes, martes y miércoles, sin tope. Una competencia concreta. Ahora, Lewandowski, tenemos un par de tweets para compartir. Usted recién mencionaba el tema de la carne. Sí. Hoy escribió lo siguiente el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Acabo de terminar la reunión con el consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos no podrán continuar exportando carne. Y además hay otro tuit que me interesa que lo vea, de Agustín Rossi, mostrando a Perotti, a Larreta y a, no llegó a ver quién es. Schiaretti. Ahí está, me jugaron una mala pasada en los lentes de contacto. Y dice, cuando en las PASO del año pasado dije que eran lo mismo, muchos miraron hacia otro lado. El tiempo a veces tiene la virtud de poner las cosas en su lugar, en referencia justamente al tema de las retenciones. Le pregunto esto porque hablamos de retenciones en lo que tiene que ver con agricultura. Domínguez hacía mención a la ganadería. En Santa Fe, ¿cómo se ve la posibilidad de aplicar retenciones? A ver, si nosotros aplicáramos la misma receta que aplicamos en el último tiempo, va a ser muy difícil llegar a un consenso y a un acuerdo. Yo no tengo ninguna duda que lo primero que hay que privilegiar es que la gente no puede comer el pan al precio del trigo que pagan en Europa por la guerra. Entonces hay que buscar las herramientas necesarias para que quienes produzcan, como veíamos, pastas, que produzcan el pan y los distintos derivados de la harina, puedan consumirlo a un precio acorde. Y hay que buscar las herramientas, y si es esa herramienta del fideicomiso, me parece que es una alternativa. Y lo que decía el ministro Domínguez, siempre los exportadores de carnes que dicen, déjame exportar los cortes que no se consumen en la Argentina para poder poner a buen precio los cortes que sí consumimos los argentinos. Bueno, hay que ponerlo en práctica. Quiero decir que finalmente retrocedieron los exportadores de carne, no se bajaron del acuerdo y por supuesto van a atenerse a las regulaciones del Estado Nacional. Lo que decía Agustín Rossi, ¿coincide que Larreta, que Perotti y que Schiaretti son lo mismo? Una definición que es de Agustín Rossi, problema de Agustín Rossi. ¿Con Perotti habla usted? Sí, claro, sí. ¿Y coincide en lo que expuso en los últimos días? No, a ver, hay una situación concreta de cada provincia en donde la producción de cada provincia está puesta en juego y lo que se defiende son los que te van a golpear la puerta cuando vos tenés dificultades. Entonces, cuando se frenó la exportación de carne, tuvimos mucha gente de frigoríficos que podía quedar sin su trabajo. Entonces, el reclamo de aquel que está en el lugar es decir, miren, hay otra alternativa.
yo me senté a hablar con productores y con dueños de frigoríficos que me explicaron cuál era una lógica que me parece que es atendible. La he conversado con el ministro Domínguez y creo que el ministro Domínguez va en esa sintonía. Hay cosas que hay que hacerlas rápidos y hay cosas que se pueden hacer a largo plazo, como tener una posibilidad de que nosotros tengamos producción de cerdo, producción de pollo, producción de vaca, producción de cabras y de toda una cantidad de animales que se puedan consumir y variar en la comida de los argentinos. Y se puede hacer algunas a largo plazo, otras hay que hacerlas ya. Ahora, y en otras retenciones, en otros temas de retenciones, yo creo que hay que trabajar, insisto, con el objetivo de que a la mesa de los argentinos no les llegue al mismo precio que la van a comprar en Europa. ¿Con qué mecanismos? Bueno, me parece que esta idea del fideicomiso, que le han encontrado a una vuelta y que hay que alimentarlo, ese fideicomiso, a ese fondo para poder tener una solución en ese aspecto. Ahora, senadora, hay 4 provincias que automáticamente cuando aparece la palabra retenciones levantan la mano y dicen no. En general, casi que independientemente del color político. Hablamos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La zona centro, la zona núcleo, la que principalmente produce todas las materias que para el sector agroexportador y tal vez la manera más dinámica que tiene la Argentina de capturar renta en dólares. No sé si eso habla bien de la economía argentina, pero es una realidad. ¿No estaría bien que en un escenario absolutamente extraordinario para la Argentina, para el mundo en general y para la Argentina en particular, esa zona núcleo que incluye a su provincia entienda que la Argentina en este momento necesita que esa zona que genera eso haga un aporte extra? Sí, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que el que más tiene es el que más tiene que pagar. No solamente se habla del revalúo de propiedades y de tierras, y también es un elemento a tener en cuenta, pero me parece que hay determinadas maneras de llegar y de sentarse a la mesa para negociar determinadas circunstancias. Si fuesen segmentadas. ¿Cómo? ¿Retenciones segmentadas? Por supuesto que esa es una de las alternativas, porque, a ver, cuando la Federación Agraria o el pequeño productor se emparenta más con la sociedad rural que con quien está tomando la medida, algo estamos haciendo mal. Entonces metemos a todos en la bolsa y realmente hay pequeños productores que no la pasan bien. Y nosotros siempre pensamos en los grandes terratenientes. Entonces hay que entender, me parece que muchas veces se toman medidas sin entender lo que está pasando en el lugar. Por eso digo, sentarse, conversar, charlar y pensar que el que está no es un enemigo, sino que escuchemos lo que le pasa, escuchemos cómo podemos llegar, siempre poniendo esa que para mí es fundamental. Y mañana, después que terminemos de votar, el viernes, lo más importante es saber cómo bajamos ese precio y que en Argentina lo más caro no sea comer. Exacto. Eso es muy difícil porque la representación gremial de esos pequeños productores, a la hora de tomar decisiones políticas, toma las mismas decisiones. La Federación Agraria juega en tándem con la sociedad rural y representan dos cosas distintas. Es muy difícil eso. Bueno, y si no prescindamos de las organizaciones y vayamos a pensar en los productores, porque las organizaciones no es que el productor sigue a pie juntilla lo que dicen. Si le conviene lo sigue, si no le conviene no lo sigue. Muchas veces hay que darle y mirarle la... Por eso digo, hablo mucho, si no la repasaron, lean el texto. La ley agroindustrial que todavía no llegó al recinto, de todas maneras. Está bien, pero entró en extraordinarias, no hubo extraordinarias. No, está bien. dormida. Yo no sé si no entró por diputados para ser tratada en ordinarias, pero me parece que es una ley que empieza a dar una señal muy concreta como para empezar a mirar otro horizonte. Digo, nosotros, a ver, yo creo que tenemos que sacarnos de cuestiones dogmáticas o ideológicas muy, muy cerradas, porque el problema es que pasan los años y nosotros el problema lo tenemos ahora, que no tenemos que darle de comer a la gente. Nosotros tenemos una concentración de alimentos de pocas empresas que nos traen al mercado la yerba, el azúcar, la leche y los fideos, el arroz, bueno, los enlatados, las conservas. Entonces, pasan los años y nosotros decimos, uy, ¿cuánto? ¿Y qué hacemos? Desarrollamos las economías populares para que haya una mayor diversidad. Nos falta carne. Desarrollamos el mercado de carne para que en definitiva haya una mayor oferta. Desarrollamos todas esas alternativas porque pasan los años y no lo resolvemos. Entonces vivimos con el cortoplacismo, y en Argentina el cortoplacismo nos ha traído hasta acá cuando vemos
que no es que lo hizo un país europeo, lo hizo Brasil, que se pusieron de acuerdo en un par de medidas concretas. La industria ni hablar, el polo de San Pablo ni la dictadura lo pudo mover. Fue hablamos entonces de una coalición y de un ponerse de acuerdo entre fuerzas políticas, algo que en la Argentina cuesta dentro de los frentes opositor y oficialista, con lo cual a nivel nacional lo imagino que es más difícil aún. No, a ver, nosotros tenemos hoy un contexto que es dificilísimo. Recibimos el país endeudado ferozmente con el aparato ¿Va a votar a favor del acuerdo con el FMI? Me parece que hay dos alternativas. O no tenemos más chances ahora, o vemos si tenemos 4 años para ver si podemos remontarla. Prefiero estos 4 años como para intentar remontarla, porque ahora ya no hay más alternativas. Hoy no tenés plata, no tenés consenso político, la inflación, el mundo en guerra, el cuello de botella energético que tenemos. La verdad que ustedes me dicen, yo voto contento, esto no. El problema es la deuda que nos dejaron, una deuda política, no una deuda económica, porque una deuda económica hubiese sido hasta 20.000 millones de dólares. Esto es una deuda política, nos dieron más del doble porque, porque había una decisión política de sostener un gobierno en la Argentina y hoy pagamos la deuda todos. Por eso el problema no es el arreglo, el problema es la deuda que nos dejaron y que hoy, después podemos discutir, no tengo los elementos para decir se podía un poco más, se podía un poco menos, hubo más negocio bien, negoció mal. Marcelo, conocés la lógica de los medios, tenemos que cerrar la nota, pero en una frase lo más sintética que puedas, ¿te parece que está a la altura de la circunstancia la actitud de la oposición, por ejemplo en la sesión de mañana, en cómo está trabajando el tema del fondo? Y de mínima uno espera que concurran y que acompañen algo a la que nos trajeron hasta aquí. Bien. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por haber venido Desiguales. Bueno, nos vamos nuevamente. Bueno, pensé que lo presentábamos desde acá al señor Néstor Espósito. Hoy nos están haciendo, vamos a bajar unos kilitos. Estamos haciendo ejercicio. Lo presento porque está en su casa. Sí, cómo no. Néstor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gusto en saludarlos. Ay, Néstor, qué voz rara que te apareció, ¿sos vos? Sí, yo estoy aislado, tengo mi mujer y mi hijo con COVID y me parece que me la pegué también yo. Hasta ahora no tengo resultado positivo, pero bueno, la voz parece indicar hay que cuidar. O la gripe A puede ser ahora. Tenés una voz que no es la tuya original, Néstor, pero te escuchamos porque hay novedades en torno a la causa Correo. Mira, hoy pasó algo trascendente en la causa Correo en lo que tiene que ver con la parte administrativa. Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación, lo que hizo fue delegar en su vicepresidenta, Gabriela Michetti, la negociación, vamos a llamarlo de esta forma, para cobrar la deuda que tenía la empresa Correo Argentino, Sociedad Anónima, que es de la familia del presidente Mauricio Macri. El clásico conflicto de intereses, Macri estaba, por un lado, representando al Estado acreedor como presidente de la Nación y por otro lado, representando a la empresa deudora como parte de ese conglomerado empresario. ¿Llegaron a un acuerdo? Claro que llegaron a un acuerdo. Fue el acuerdo que denunció la fiscal Gabriela Boquín cuando dijo le están perdonando el 98,5% de la deuda que tenía la empresa con el Estado. Ahí voló todo por los aires. Entonces Macri dio una conferencia de prensa donde dijo vuelve todo a foja cero, vamos a trabajar de nuevo con esto. Y dispuso una investigación interna para determinar si alguno de sus funcionarios había cometido alguna irregularidad. ¿Sabés qué pasó? Que hicieron una investigación interna en la que primero saltó el procurador del Tesoro que se oponía al acuerdo, Carlos Balbín. Pusieron ahí a Bernardo Sarabia Frías, un amigo y asesor en materia judicial de Mauricio Macri. Y firmaron que no había habido irregularidades, pero no lo firmó Macri, sino Gabriela Michetti, a quien Macri le había delegado esta negociación. Hoy, un juez dijo, esto es un mamarracho. Aquí no le han dejado, no le han permitido al fiscal que quería investigar que produjera toda la prueba que teníamos. Mirá, ahí ves el fallo. Y Néstor, en concreto, ¿esto qué consecuencias puede tener en la causa y en la posición de los funcionarios o exfuncionarios de Mauricio Macri? En la causa judicial, de momento, nada. Esto vuelve a una investigación a cargo de la Procuración del Tesoro, hoy a cargo
de Carlos Salini, Sí. y ahí deberá determinarse, sobre la base de lo que pidió investigar el fiscal de investigaciones administrativas, un fiscal llamado Sergio Rodríguez, investigar todo lo que se hizo mal, si es que algo se hizo mal. ¿Sabés cómo se llegó a la conclusión de que no había habido irregularidades? ¿Cómo? Escuchando a uno de los acusados de haber participado en la negociación que le perdonaba a la empresa Correo Argentino el 98,5% de la deuda. Fui a la pelota, dijo, y le creyó el árbitro, digamos. Digamos, Claro. todo pelota ahí. Néstor, cuídate, esperemos que, bueno, si es COVID sea lo más leve posible y por ahí es otro tipo de gripe también porque sabemos que hay varias cepas dando vueltas. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente un abrazo. Un abrazo. Muy bien, bueno, nos vamos al corte y al regresar estamos charlando en el living con Ignacio Torres, el senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Chubut, de cara a lo que se viene mañana en el Congreso por el acuerdo con el fondo. Ya estamos. Iguales, últimos minutos y tenemos ya aquí en el living a el senador Ignacio Torres de Juntos por el Cambio de la provincia de Chubut. Gracias por haber venido. Quiero decir que me confundí a sus asistentes, Un con papelón. compañeros. Un papelón. Yo te tiro cable, Yo le te hago la pedía que me entrevista, acerquen el no tengo monitor, problema. todo. Ellos me miraban como diciendo, ¿qué está haciendo? Es que son muy jóvenes, tienen un look muy informal, podían ser un compañero En nuestro de términos trabajo. institucionales es un papelón. Lo que la Sutilmente, República- dice Croto, sutilmente. Senador, yo le pido perdón a usted y a su equipo, yo No, se lo por dije también detrás de cámara. Pero mañana sesión importantísima en el Senado de la Nación. Nico, vos tenés información. Sí, porque, a ver, se rumoreó la semana la posibilidad, una idea en realidad que llevó Patricia Bullrich a primero a un grupo del PRO de condicionar el acompañamiento al acuerdo en el FMI en el Senado a que el gobierno asuma la responsabilidad o el compromiso de no subir las retenciones. Eso intentó armar una reunión de Mesa Nacional de Juntos por el Cambio el lunes, no se pudo, el martes no se pudo y hasta donde sé, ahora el senador Ignacio Torres nos puede corregir, pero en la reunión del interbloque ni siquiera fue una posibilidad que se tuvo en cuenta. ¿Fue una posibilidad que se haya tenido en cuenta? La realidad es que no. Nosotros siempre partimos de la base y la coherencia de que no cogobernamos. Por lo tanto, uno no puede condicionar el tratamiento de un tema específico que no tiene que ver con algo que claramente no estamos de acuerdo, que es la suba de arancelaria de las retenciones, pero nosotros tomamos un compromiso, lo más grueso se corrigió en diputados y va a haber sesión y vamos a estar sentados en el recinto como corresponde. Pero fue manifestado públicamente esto, digamos. No llegó porque hubo filtros antes, porque se llegó al entendimiento de esto que usted Hay dice. algunos dirigentes que manifestaron su enojo, como todos lo hicimos, yo en mi provincia también, es la cuarta provincia exportadora, también manifestamos lo mismo y de hecho elevamos también una nota al propio ministro Guzmán y también a Julián Domínguez. Pero en no ningún condicionar. momento se barajó la posibilidad en el interbloque del Senado de condicionar el quórum contra que den marcha atrás con alguna medida, ¿no? Ahora, senador, usted dice estamos en contra de lo que sería la suba de aranceles. En principio se evalúan estos 2 puntos en harina y aceite de soja. Teniendo en cuenta el número de la inflación que conocimos ayer, tremendo, 4,7% en febrero, la situación en la que viven miles de argentinos y la deuda que hay que pagar. ¿Cómo se recogen dólares si no es, por ejemplo, con este mecanismo? Haciendo, por ejemplo, lo que dice Guzmán. Hay contradicciones inherentes al discurso del oficialismo. Cuando uno escucha que el presidente dice, por ejemplo, que no van a aumentar los impuestos, hay una picardía conceptual porque efectivamente no hay un aumento en las alícuotas impositivas, pero el revalúo de los inmuebles va a tener un impacto directo en la carga fiscal, sobre todo de la clase media. Por otro lado, se dice que no va a haber tarifazos y va a haber tarifazos porque está escrito en el memorando que hizo Guzmán. Y por otro lado, el ajuste más importante es inflacionario. Por lo tanto, cada vez que el gobierno quiso meter la cuchara en la economía, precios cuidados, muchas de las medidas que veíamos recién, no tuvo un efecto deseado. Me parece que dinamizar la economía y buscar justamente divisas, y bueno, empecemos por apostar a escalar en la cadena de valor, a quitarle un poco el pie de encima a la producción. Y estoy convencido que Julián Domínguez piensa exactamente igual. Pero, Ignacio, eso se intentó en el gobierno anterior. De hecho, se quitaron un montón de lo que se denomina desde su sector político presión impositiva. Y lo que vimos fue que
quienes más pudieron ganar, más lo hicieron. Es decir, no hubo una actitud patriótica de el famoso derrame. En general, lo que ocurrió fue todo lo contrario cuando se quitó la regulación impositiva u otro tipo de decisiones del Estado para tratar de que eso no se trasladara a precios. Sí, yo no planteo efecto derrame. Yo lo que planteo, y de hecho soy autocrítico, hay muchos errores que se cometieron, sobre todo sobre expectativas con algunas variables que se dijeron, metas inflacionarias y demás. Pero nosotros tenemos una matriz fiscal que es regresiva, es distorsiva, es injusta, es centralista. Por una botella de agua paga el mismo impuesto Paolo Roca, Bulgeroni, que el tipo más humilde de la Argentina. ¿Están de acuerdo en una reforma tributaria progresiva entonces? Totalmente, progresiva, que se grave más al capital, no estamos en desacuerdo, pero que se le quite un poco el pie de encima a la producción y al trabajo. Moroni, por ejemplo, el ministro de Trabajo, decía que iban a ser muy firmes contra el empleo no registrado, el trabajo negro. Más del 40% del trabajo en la Argentina es no registrado. El efecto lo conocemos todos, pero la causa tiene que ver justamente con una de las presiones fiscales más altas del mundo, ¿no? Ahora, perdón, Ignacio, las retenciones en un punto, más allá de lo peyorativo que se logró instalar, es una herramienta de política económica. Y en un momento de ganancias extraordinarias y por un factor que no tiene que ver con la inversión de quien produce, sino con el efecto guerra, están absorbiendo un margen de ganancia realmente extraordinario. Sobre eso, una modificación en las retenciones, ¿no generaría esa tributación más progresiva que vos acompañás? Yo creo que tiene que ser inverso. El valor agregado genera más trabajo. Hay cuestiones que son ridículas. Por ejemplo, que la lana sucia tenga menos gravamen arancelario que la lana peinada no es lógico. Lo mismo pasa con el... Muy propio de la provincia de Chubut, digamos. Sí, lo mismo pasa con la pesca, lo mismo pasa... Pero en este contexto, por ejemplo, de guerra, donde el valor de los commodities se va por las nubes, por ejemplo, hidrocarburos, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace Francia? Para aminorar los efectos inflacionarios de un commodity estratégico como son los combustibles, baja el impuesto a los combustibles. En Argentina hacemos todo lo contrario, aumentamos el impuesto al combustible, el ITC y el ICD. O sea, ¿cuál es la lógica para minorar la inflación si no es en realidad ajustar y llegar a esas premisas de bajar el déficit, asfixiando a los que producen y también golpeando a los sectores más vulnerables, porque los que terminan pagando el pato son los que menos tienen con esa lógica? Senador, en las últimas horas, un diputado del Frente de Todos presentó un proyecto, yo hoy lo entrevisté y dijo, me mandé solo, digo, no fue consultado ni con el bloque ni con la coalición, sobre un impuesto a las grandes riquezas por 10 años. Creo que tenemos un corte sobre esto. Me parece que esto es lo que tenemos que discutir, no tanto si se paga o no se paga, si acuerdo default, sino quién paga. Lo que hice fue tomar el aporte solidario de las grandes fortunas y tratar de plantear algo similar en los años que tenemos de acuerdo para pagarle al fondo, que son los próximos 10 años. Nuestro gobierno tiene la idea de que le vamos a pagar al fondo con crecimiento, ¿no? Yo digo, bien, perfecto. Ahora, hay otra deuda que hay que pagar, que es la que tenemos con nuestra propia gente. Entonces yo digo, esta guita, los que se beneficiaron, los que la juntaron en estos años, a los que les fue bien, la tienen que poner para que podamos ir pagando la deuda externa, que me parece, para mí, es prioritaria. ¿Coincide con esta posibilidad? Mirá, hay que tener mucho cuidado con los proyectos tribuneros. Es muy fácil sentarse en una banca y decir, vamos a ir contra los grandes terratenientes, contra los ricos, y muchas veces terminan jodiendo al laburante. Bienes personales es un impuesto a la riqueza, si se quiere. Cuando uno ve la base imponible de otros países del mundo, supera incluso el $1.000.000. Hoy ustedes, cualquiera que tiene un Gol modelo 96 y un terreno, paga bienes personales. Si hay mayor... Yo creo en un esquema progresivo donde el que más tiene pague más impuestos que el que menos tiene. ¿Estuvo de acuerdo con el aporte extraordinario entonces? No, nosotros no estuvimos de acuerdo con el aporte extraordinario porque no vino de la mano de quitarle un poco el pie de encima justamente a la producción y al trabajo. Si grabás más al capital, bueno, alivia un poco de este lado. Tenemos una de las presiones fiscales más altas del mundo. Eso es debatible, ¿eh? Hay personas que muestran números, de hecho, nuestros economistas hace varias veces lo hicieron y no es tan así.
yo creo que si le preguntás a cualquier comerciante y le decís, ¿estás conforme con cuánto pagas de impuestos? La mayoría te va a decir, mira, de lunes a jueves trabajo solamente en ningún para pagar país del impuestos. mundo igual la gente está a favor de pagar. Ni en Australia nadie quiere pagar pero acá impuestos. es Por algo se tremendo. llama impuesto, te lo Pero tienen que imponer. Acá es tremendo. El impuesto al trabajo sí es de los más altos del mundo. Hay proyectos que son interesantes del Frente de Todos. Uno es del rionegrino de Alberto Berterinec. Que no es del Frente de Todos. Bueno, es aliado. Luis Di Giacomo. ¿Cómo? Luis Di Giacomo. No, de Alberto. no Pero es un aliado del interbloque que plantea una baja en el IVA de los productos de la canasta básica, por ejemplo. Que ese es un proyecto que yo creo que podemos acompañar por unanimidad. Lo mismo con la tarifa social. Ahora, que la tarifa social tenga IVA cero es otro proyecto que podríamos acompañar sin ningún tipo de problema. Ahora, Ignacio, yo te voy a tutear porque no me sale... Voy a hablar de la investidura, pero no quiero caretear. No Vos recién problema. dijiste Ya que me estarías... hicieron tirar cable, así que me puede decir Nacho tranquilamente. Vos dijiste que estarías a favor de grabar el Capital y a mí me resultó interesante. Quería preguntarte si es una posición personal o si es algo de la fuerza a la que representar, porque yo estoy casi en condiciones de apostarte un cordero patagónico que si ponemos cualquier impuesto para grabar a la riqueza o grabar el capital, tu bloque no lo vota. No, hay posiciones encontradas. A ver, yo tengo criterio propio, parto de esa base, pero insisto, si vamos a una transformación de la matriz fiscal donde haya coherencia en este sentido y no hagamos lo que hacemos siempre, y ahí hay responsabilidad del Poder Legislativo. Históricamente, cuando hay una coyuntura económica crítica, ¿qué hacemos? Creamos un impuesto transitorio, 1 año, 6 meses, así pasó con el impuesto al cheque, así va a pasar con el impuesto a la riqueza, bienes personales. Entonces no es solamente la presión fiscal, sino lo poco amigable que es nuestra matriz. Pagamos 70 impuestos, es una locura, ¿no? ¿Cómo está todo con Manes después de lo que le dijo y ese cruce que tuvo? Con Manes, el cruce que tuvimos no tiene nada que ver con lo que salió. Quienes militamos en el interior, muchas veces en soledad y remando en dulce de leche, no tenemos esos problemas de halcones, palomas y demás. Lo que sí exigimos, y esto se lo transmití a los popes de Cambiemos, el mismo respeto que exigen ellos. ¿Ustedes sienten que por ser del interior no tienen...? La pelea con Manes no fue porque se quedó sentado en la banca. La pelea con Manes fue porque en plena campaña viajó a mi provincia, la provincia de Chubut, a hacer campaña con el candidato del Frente de Todos. Por una cuestión privada de su fundación, pero es difícil ser filántropo, empresario y político al mismo tiempo. Esto es un tema pasado, se lo aclaré en persona, lo aclaré con toda la mesa, pero no tiene nada que ver la pelea con el que se quedó sentado, claro. Nada que ¿Quién ver. es el líder de Juntos por el Cambio hoy? ¿O la líder? Yo creo que Juntos por el Cambio es un espacio heterogéneo, con liderazgos distintos pero complementarios. No son antagónicos ideológicamente, pero tienen formas distintas, lo cual es positivo. Me parece que Morales es uno de los líderes, Cornejo, Lustó, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Y hay liderazgos nuevos, hay un trasvasamiento generacional interesante dentro de Juntos por el Cambio, con cuadros que para mí tienen un futuro enorme, como el caso de Alejandro Cacase, de Rodrigo de Loredo, Maquieira. Creo que eso es lo más enriquecedor de un Juntos por el Cambio que tiene una renovación interesante. Senador, gracias por venir, que se repita. No, por favor. La próxima vez, no hacerlo. No lo hago laburar detrás de cámara la próxima vez. O vení de traje, así no te confundas. Perdón. No, gracias. Nos vamos. Sí, nos vamos y nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Atención porque domingo edición, volvemos a los domingos. Volvemos a trabajar los domingos, sí, ya señor. le vamos a contar con más detalle, 20 horas y seguimos pensando un poco la actualidad con un cachito de profundidad y menos gritos. Hasta mañana. Bien.